Estos días, bueno, aparte de que hemos estado de campamento con los líderes de todos los ministerios prácticamente, ¿no? También he estado un poco averiado, ¿no? Con una gripe fuerte. Y no he estado atento a las noticias. Y resulta que el miércoles, caramba, se produjo una de las acciones más miserables que se pueden hacer contra alguien. Siempre se ataca al cristianismo. Bueno, ahí tienes una prueba evidente de que es la verdad. Si fuera como lo quieren pintar, o cualquier otra religión, pues nadie se metería con los cristianos ni con Cristo. Pero la prueba de que es la verdad es que se meten constantemente con nosotros, con Cristo. Una humillación fuerte, sí, muy fuerte, la que se hizo pública, ¿no?, en la inauguración de los Juegos Olímpicos, de tal manera que hay gente que no tiene relación con nada religioso, que ellos mismos dicen, pero ¿qué tiene que ver eso con el deporte? Si hubieran hecho una parodia de los dioses griegos, del Olimpo, de ahí viene Olimpiada, ¿no? Por cierto, la Olimpiada no es lo que está pasando ahora. La Olimpiada es un periodo de 4 años que va entre unos Juegos y los siguientes. Una Olimpiada, 4 años. Pero, bueno, no sé, yo desde anoche que empecé a ver noticias sobre eso, me he quedado altamente sorprendido. Esa escena de la última cena, o lo que sería la Santa Cena, es una burla que yo espero que obtenga el resultado contrario a lo que querían, porque he visto muchas reacciones, muchísimas reacciones, y quizá sea un despertar, para que los cristianos nos demos cuenta de que qué hacemos participando de esas cosas. Yo personalmente no vería ni un solo, nada, en una conexión que pueda, de esas que marcan audiencia. Cero. Alguien dijo que si tuviéramos un mínimo de decencia, los países con decencia tenían que haber cogido sus maletas y haberse marchado. Porque es una burla muy fea, muy fea. Pero puede despertar. Y parte de una base además equivocada, pero como la verdad que no sé por qué no nos informamos tampoco los creyentes, porque ni siquiera la escena de la que se burlaba es real. La última cena ni por asomo fue así, ni por asomo. Era un escenario totalmente distinto. Las mesas eran algo que se llama triclinium, unas mesas bajitas, así de 40-50 centímetros, donde todos los asistentes, apoyados sobre el codo izquierdo, tumbados, iban tomando de los platos. Eran 12 más el señor 13, ¿no?, los que participaron. O sea que si cada tres había unos platos, ahí encuentras la explicación de por qué Juan, podía estar delante del Señor y podía recostar su pecho. Imagínate sentado en una mesa, no tiene sentido. Y en la parte de atrás estaba Judas, porque le dijo, el que mete la mano conmigo en mi plato. O sea, el plato que estaba allí, cogía a Juan, cogía a Judas y cogía al Señor del mismo plato. ¿Ves la explicación? Claro,
algunos se habrán ofendido porque creen que ha vituperado esa imagen, pero si esa imagen era falsa ya de por sí. Pero es lo que quieren hacer, ¿no? Ahora, Dios tiene sus métodos, sus formas de hacer las cosas y nos dejará sorprendidos. Porque semanas antes recuerdo ver una noticia en el que una cantidad de gente muy considerable estaba orando en París, cristianos, franceses, pero muchísimos, orando y orando y orando para que pues, fuera una nueva oportunidad en la cual predicar el Evangelio. Claro, luego sale eso. Pero recuerda, Satanás es especialista en meter la pata, en equivocarse. Se equivocó grandemente cuando crucificó al Señor. Recuerda lo que dice la Biblia. Si hubieras sabido lo que hacía, nunca lo hubiera hecho. Dicen, si los príncipes de este mundo hubieran sabido lo que iba a pasar, nunca hubieran crucificado al Cristo de la gloria. Nunca, nunca, nunca. Pero Él es especialista en meter la pata. Y yo espero con todo mi corazón que esta sea otra de esas enormes metidas de pata que haya puesto en alerta a todo el pueblo de Dios y nos pongamos las pilas. Porque a veces sí que se nos gastan, eso es verdad. Y tenemos que reconocerlos todos, ¿no? Oye, es mucha la lucha, la presión, la carga y uno se llega a cansar. Bueno, el Señor dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Por eso a mí el tema de la burla no me preocupa. Pero quisiera ver ese resultado perfecto y precioso que produjera un despertar, como lo hay entre gente que no es del mundo religioso, que sí les ha afectado eso y quizá X número se vuelvan al Señor. Si fuera así, sería maravilloso. Claro, pero también el Señor dice, ¿por qué pasa esto si se ha estado orando y todo se espera que salga bien, que cada folletito repartido a la entrada o a la salida de los eventos deportivos tenga su efecto? Que eso no lo sabemos, eso lo sabe el Señor. Y que de repente aparecen con esto. Pues parecería que no hay una coherencia, pero yo pienso que sí. De todas maneras, en Romanos capítulo 1, no es el tema de hoy, Dios dice claramente durante el capítulo 1, en los versículos 24, 26 y 28, dice 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. En el versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y en el versículo 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, como esto que estamos mencionando. Pero es Dios el que lo ha hecho. ¿Por qué? Yo creo que en el capítulo 2, versículo 5 encontramos una respuesta, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Esto no va a quedar así. Lo peor, lo que muchos quieren es que hubiera caído ahí un rayo y hubiera acabado con todo eso. Pero lo mejor es que toda esa gente se convierta y que el efecto sea absolutamente el contrario. Eso sería lo mejor. El corazón de uno enseguida salta y quieres la venganza inmediata. Pero Dios es bueno y misericordioso para con todos, incluidos ellos. Incluidos ellos. Ahora sí vamos a entrar en nuestro tema,
que le he titulado El curso de la historia. Ese curso de la historia está marcado, y precisamente vamos encajando muy bien las piezas con lo que el profeta Daniel nos revela en el capítulo 2. Profeta Daniel, capítulo 2, entre los versículos 31 hasta el 45. No lo vamos a leer aquí, te lo puedes leer en tu casa, pero la historia es la de Nabucodonosor. Recuerda, había arrasado con el templo, el primer templo, el construido por Salomón. Se llevó todos los utensilios de oro y de plata y se llevó cautiva a gran parte de la población y a otra la mató. Bueno, parte de esa población era Daniel y 3 príncipes, o sea, personas importantes del pueblo, jóvenes, que él mismo, en los mismos reinos antiguamente, cuando veían a alguien con valía o con capacidad, lo apartaban. Por eso mandó a hacer una selección, recuerda, y quería conocerlos, Nabucodonosor, pero las condiciones eran que tenían que estar en un estado de higiene o pureza, no sé, como ellos querían. Y él les mandaba la ración de lo que tenían que comer. Y recuerda la historia, Daniel dijo, no, yo no voy a comer esa comida porque no es porque fuera mala, sino porque la comida generalmente que le llevaban al rey, porque era de su porción que él les daba, había sido sacrificada a Satanás, a los ídolos previamente. Entonces dice, yo no voy a comer ninguna cosa sacrificada a los ídolos. Eso es a lo que se refiere también Pablo cuando dice esa polémica de la carne. No, son cosas sacrificadas a los ídolos, no la ternera que te compras ahí en tu carnicería del barrio o en cualquier supermercado. No está sacrificada a ningún ídolo. Es a lo que se refiere. Es más, y dice Pablo que te la comas. Ahora, si te dicen que es sacrificada a los ídolos, ya no la toques. Y ahí ya empezó a tener una relación con Nabucodonosor. Primero con ese capitán que tenía que prepararlos. Ellos hicieron ese famoso, lo que llamamos el ayuno de Daniel. Solo comieron legumbres durante 21 días. Bueno, pero llega el momento ahí, el capítulo 2, que relata que Nabucodonosor tuvo un sueño, que lo levantó, lo despertó sumamente inquieto. Yo no sé qué nivel de inquietud le produjo el sueño, pero la cuestión es que llamó a todos sus sabios, adivinos, agoreros, encantadores, sátrapas, y todos reunidos allí les dice, quiero que me interpretéis este sueño porque me ha perturbado muchísimo. Y todas estas personas, creo que eran más de 400 o 450, le dicen, bueno, mi rey, díganos el contenido del sueño y nosotros le daremos la interpretación. Sorpresa cuando le dice Nabucodonosor, no me acuerdo. Si vosotros sois realmente adivinos, decidme qué he soñado. Claro, la sorpresa para todos fue mayúscula. Como era una tarea imposible para los humanos y por supuesto para Satanás, pues él, dijeron que no podían y mandó matar a todos. Entonces aparece la figura de Daniel y le dicen, ¿hay alguien en tu reino capaz de interpretar los grandes misterios del Dios de los cielos? Y no lo mata, sino que lo hace traer a su presencia. Y le dice, sí, yo te puedo decir lo que soñaste y su interpretación. Y según le iba contando lo que había soñado, él iba tomando conciencia de que era eso lo que había soñado. El sueño era que comenzaba
una estatua, una figura gigantesca. Dice, la cabeza es de oro. El pecho y los brazos son de plata. El abdomen y la primera parte de las piernas es de bronce. Más bien el abdomen. Dice, las piernas, la primera parte de las piernas es de hierro y la última parte, los pies, es de hierro mezclado con barro. Nuestra sociedad. Hierro mezclado con barro. Le dice, bueno, tú eres la cabeza de oro. Y parece ser que Nabucodonosor pues era un impío, ¿no? Pero sin embargo, como rey, como dirigente, sabéis todos los altibajos que tuvo, un par de veces se humilló y reconoció a Dios y volvió otra vez atrás y Dios lo hizo estar como un asno por ahí no sé cuántos años comiendo hierba en el campo, pero lo restauró. Bueno, ese es el curso de la historia. Supongamos que humanamente aquel fue el esplendoroso imperio babilonio. Y así fue, según la historia nos demuestra. Hay otros imperios como el egipcio, que no se menciona. No se menciona. Porque había sido anterior. Porque le empieza a narrar la historia desde él hasta nuestros tiempos. No es que no se mencione porque no tenga importancia, que la tenía y mucho, y lo mismo que el imperio anterior que hubo. Pero comienza de él hasta ahora. La plata, sabemos quién es, fijaos, ya va degradándose de oro a plata, ya es otra cosa. Y un día desafortunado que estaban haciendo una fiesta de borrachera y orgía, pues ya un nieto de él, de Nabucodonosor, mandó traer los vasos sagrados del templo para seguir bebiendo en la fiesta, y aparece aquella mano, ¿recuerdas?, en la pared encalada, y escribe la mano sola, Tekel, Tekel, Mene, Uparsin. También se inquieta muchísimo y tienen que interpretarle Daniel el sueño. Dice, tu reino ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. Por eso será destruido. Y esa misma noche, una alianza entre los medos y los persas, Irán, Irak, toda la misma gente que está todavía dando la lata. Esa alianza aprovecharon esa bajada de guardia, y Babilonia tenía unos sistemas de alcantarillado muy importantes y muy bien hechos. Parece que Babilonia era espectacular. Entraron por ahí, mataron a todos y empezó el siguiente imperio, el medo-persa. Al cabo del tiempo, conocemos muy bien las aventuras de Alejandro Magno, un griego macedonio que, a pesar de su juventud, era un gran guerrero, un estratega militar impresionante. Se lanzó a la conquista del mundo y llegó y conquistó a los medo-persas, los derrotó y estableció el nuevo imperio, el imperio griego. Así se conoce en la historia. A su muerte, muy temprana, se dividió en 4 su imperio, con los 4 generales que le habían acompañado durante sus conquistas. Porque todo eso fue en unos pocos años. No fue algo largo el de los griegos, ¿no? Y cuando estaban ya esos cuatro divisiones, por ejemplo, la división de Siria es el imperio que, o sea, esa parte del imperio que dominaba a Jerusalén, es cuando se producen esas guerras de los macabeos y toda esa historia que ya conocemos muy bien, ¿no? Bueno, no tan bien a lo mejor, pero es la guerra de los macabeos, que fue un periodo donde no había revelación, donde Dios no habló durante 400 años.
400 años. Y aparecen los romanos, el imperio de hierro. Así como la plata tenía coincidencia porque eran dos, podías decir, bueno, dos piernas, Roma era uno, fue uno. Pero ya sabéis que al final, este sí duró más tiempo que el griego, se dividió en dos. Roma como capital del imperio occidental y el imperio, o sea, la parte del imperio oriental, la capital es lo que hoy se conoce como la capital de Turquía. Tiene toda la reminiscencia romana, toda. Y entonces se dividió el reino. ¿Sabéis que una de las causas por las cuales aprobó el cristianismo como religión oficial, eso fue lo peor que le ha podido pasar a los cristianos, que alguien diga, esta es la religión oficial, porque entonces, por conveniencia, por quedar bien con el emperador, por lo que sea, mucha gente se declaraba cristianos, pero no lo eran. Eso fue su mayor desgracia. Y era porque como había muchos cristianos en una parte del imperio, y muchos cristianos, creo que más en el imperio oriental, digo, bueno, si yo hago alianza con estos, ese fue el emperador Constantino, pues entonces ya el imperio queda unido, porque son los mismos los de aquí que los de allá. Así deberemos ser los cristianos, ¿no? Los mismos en cualquier parte del mundo. Pero fracasó. Y quedó dividido en dos. Por eso, dos piernas de hierro. Y la característica, bueno, el bronce evidentemente es inferior a la plata, el hierro también es inferior en valor, no en utilidad, en valor a todos los anteriores. Y describe el final como el hierro mezclado con barro, que es lo que sustenta todo esto. Todo ese peso de la historia en la cual se quieren agarrar muchos para justificarse y para justificar ciertas cosas, todo ese peso pues está sustentado sobre algo que no vale para nada, porque el hierro no se mezcla con el barro. Hay muchas interpretaciones de todo eso, no las voy a traer hoy, pero evidentemente no vale para nada. El hierro y el barro no se juntan. Y esa es la base. Y eso es lo que está sustentando ahora todo esto que ha ido creciendo. Sigue siendo hierro, quiere decir que hay presencia del último imperio, que es el romano, y sigue siendo dos, o sea que habrá una parte del oriente y otra del occidente, de donde se espera que salga el anticristo. Va a salir el anticristo del imperio romano, claro, es que comprendía mucha área y muy diversa. Muy diversa. Y entonces, y es lo que yo sinceramente estoy ya cada vez más convencido viendo, también le dice, pero llega una roca del cielo y golpea contra los pies de la estatua y la estatua se desmenuza. Pero la palabra usada para desmenuzar es que se convierte en polvo, tanto el oro como la plata, el bronce, el hierro, se desmenuza y es llevada por el viento. Ese es el curso de la historia, el caminar de la historia. Y nosotros estamos evidentemente en la última parte. ¿Cuánto va a tardar la roca que es Cristo en venir y golpear para establecer, porque dice que luego la roca crece y se hace un reino? Es el reino que tanto pedimos y anhelamos y deseamos. Yo cada día más, por supuesto, anhelo ese reino de los cielos. Primero el de los 1000 años, pero el que habla el Señor es un reino eterno. Eterno. El de los 1000 años pues dura 1000 años, pero el eterno es para siempre, con otras cosas, situaciones, etcétera, etcétera. Bueno, eso es lo que nos aguarda, es lo que estamos viviendo.
es lo que estamos en estos momentos siendo testigos presenciales de todo esto. Para poder sostenernos como creyentes, porque aquí hay un fallo evidente, la luz echa fuera las tinieblas. Y fijaos, a pesar de que tantos cristianos estuvieron orando y clamando, intercediendo, parece que las tinieblas vencieron. Pero repito, creo que no. Sin embargo, la luz tendría que brillar más, pero no está brillando, no estamos brillando, porque algo también viene de parte del Señor. Nuestro testimonio no es muy bueno. No digo que todos seamos malos, ni que todos estemos equivocados, no. Sino que no estamos siendo eficaces. El tiempo nos ha llevado a hacer muchas interpretaciones y a decir muchas cosas que la Biblia no dice, a imponer como normas cosas que nunca el Señor quiso, ni Dios quiere para nosotros. Eso es la realidad. Quizá, pues es eso, el tiempo nos va despistando, porque todo lo que queremos es inmediato. Pero nosotros tenemos que, en este tiempo sobre todo, donde podemos desanimarnos, caer, la fe es lo único que nos va a sostener. Hablo humanamente. Es el Señor el que nos sostiene, y su amor y su misericordia. Pero Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza sin ninguna duda, de lo que se espera. Algo que no está todavía. La convicción, o sea, convicción absoluta de lo que no se ve. Porque también en estos días me he dado cuenta que gran parte del problema que está pasando la Iglesia es que hay un gran número, no sé cuánto ni hasta dónde alcanza, de convencidos y no convertidos. Convencidos, porque esto es un sistema bonito, agradable para cierto tipo de personas. Hay otras que les gusta darse latigazos y todo eso. Cada uno tiene su galería donde escoger. Pero en el caso nuestro, pues es un sistema bonito, pero tal vez, claro, si las congregaciones se van haciendo en mayor número de convencidos y disminuyendo el de convertidos, aquí entra el problema. Porque entonces los convencidos están convencidos. Y lo explicaba en la reunión de líderes pues con aquel joven rico, que era además un principal en alguna sinagoga, y que era un convencido tremendo, o sea, sabía todo, lo hacía todo, y todo lo que le dijo Jesús, haz esto, no, yo lo hago desde mi juventud, todo, un convencido increíble. Pero ahí nos demuestra que la conversión viene cuando es entrega total. Cuando Jesús le pide sus bienes, no es porque Jesús quisiera sus bienes, no los quiere para nada, si todo es suyo, pero quería su corazón. Entonces ahí encontró la barrera y siguió, se marchó triste porque era un convencido. Estaba convencido de que, porque fue a Jesús a preguntarle, a decirle. Era un principal y no sabía cómo ir al reino. Ya Nicodemo, recuerda, era otro, pero creo que Nicodemo sí se convirtió. Pero este no. Y siguió convencido. ¿Cuántos convencidos hay en la iglesia? Porque no se trata de estar convencido. Se trata de estar convertido. Y solo la prueba te dirá si eres un convencido o un convertido. Y creo que la mayoría hoy está convencida. Y hay menos número de convertidos. Es mi análisis. Porque a pesar de que hay buenas iglesias, grandes iglesias, se está orando, porque el convencido también hace cosas. Recuerda, ¿convencidos quiénes eran? Los que en Mateo 7, 21 en adelante le dice, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos tales y tales cosas, etcétera, etcétera. Eran convencidos, pero no convertidos.
porque Dios los rechazó. Dice, nunca os conocí. O sea que ese paso final es el que hay que tener seguro de que lo hemos dado. Y eso, repito, es cuando Dios te pone... Yo nunca he sido jugador, ¿no? No me gustan los juegos de mesa. Pero es ese juego que dice o todo o nada. Nos la jugamos a todo o nada. Y entonces, en el momento que tú lo dices, Señor, todo para ti, ahí ganaste la partida. Ahí ya sabe el Señor que hay un corazón convertido, que puede mandarle lo que sea, pedirle lo que quiera, que lo va a hacer. Y te pongo otro ejemplo, el rey David. Si lo comparamos con el convencido joven rico, su historial es pésimo. Pésimo. Porque David mandó matar, mintió, bueno, hizo tropelías todas las que quieras. Pero cuando llega Hechos en el Nuevo Testamento y Dios dice, porque ese hombre es conforme a mi corazón, y la razón que da es porque hará todo lo que yo le mande. Solo un convertido hace todo lo que Dios le mande. Pero antes hay que probar el corazón, no para Dios, porque Él lo conoce, si la prueba es para nosotros. No es para saber, para que averigüe Dios quién es mejor que otro, no, si Dios lo sabe de antemano. Es para nosotros, la prueba es para que yo finalmente, aunque tengas que tragar saliva, aunque tengas que pasar una noche llorando, le dices, tú me lo pides, yo te lo doy. ¿Será ese el problema que nos estamos encontrando? Evidentemente el número de iglesias ha bajado, sin ninguna duda. Pero no ese es el problema. No ese es el problema. El problema es quién está en la iglesia. ¿Quiénes estamos en la iglesia y qué estamos haciendo? Y eso es lo que tenemos que hoy poner también delante. Recuerda, esas palabras yo nunca las olvido. Hace 40 años cuando me convertí, fue de los primeros mensajes que oí, se me quedó grabado. Tekel, tekel, mene uparsin. Porque siempre Dios va a poner en balanza, en algún momento. En algún momento. Va a poner balanza. Y nuestra garantía es que nosotros tengamos fe. Pero que es certeza de lo que se espera. Pero ¿qué esperamos? ¿Qué nos están enseñando a esperar? ¿Que este vaso se convierta en oro? Yo puedo poner mi fe diciendo, creo con todo mi corazón que este vaso se va a convertir en oro. ¿Es eso lo que se está refiriendo Hebreos 11:1? Porque esa patraña es la que están predicando en muchos sitios. ¿Dios puede convertir este vaso en oro? Por supuesto. Por supuesto. Pero, ¿qué sentido tendría? Hay una gran diferencia entre fe y esperanza, pero no pueden caminar la una sin la otra. Porque la fe es certeza de lo que se espera. La esperanza es un sentimiento normal. En todo ser humano tenemos esperanza. Es más, yo creo que si la humanidad no tuviera esperanza, la mayoría se suicidarían. Porque es una de las luchas. Y cuando alguien dice, bueno, yo ya me quito la vida, es cuando no tiene ninguna esperanza. Pero la esperanza en la parte humana se ve como una lotería. Bueno, yo espero que esto salga bien, pero es a ver si sale bien. Pero no es fe, porque la fe es certeza, convicción. Y la gente no tiene eso. Es una lotería, una ruleta, a ver si me toca. Pero la esperanza de la que estamos hablando es la esperanza que viene
de la palabra de Dios mismo, y tiene que ver con nuestro presente. Afecta grandemente nuestro presente porque es conocida también en nuestro presente. ¿Cuál es la esperanza? Sobre todo la que llama gloriosa o bienaventurada. Vamos a leer Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, versículo 11 al 15. Porque la gracia de Dios que trae salvación se ha manifestado a todos los hombres. Está ahí presente para todos. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a las concupiscencias mundanas, vivamos en este presente mundo sobria, justa, piadosamente. Bueno, es una buena parte para examinarnos. Yo soy cristiano. La gracia de Dios que salva se ha manifestado. Pero ¿realmente vives en el presente mundo sobria, justa y piadosamente? O como semanas anteriores dije, no améis el mundo ni las cosas que están en este mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Veis la diferencia? Convertido, convencido. Aguardando aquella esperanza bienaventurada. O sea, no es una esperanza a ver si me toca, a ver si pasa, etcétera, sino esperanza bienaventurada. Y está relacionada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Este versículo está relatando dos cosas muy diferentes, muy cercanas en el tiempo. Y te lo voy a decir. La primera parte, aguardando aquella esperanza bienaventurada, es el arrebatamiento. Algunos creen que la esperanza bienaventurada es que nos corten el cuello a todos, que nos hagan prisioneros, que nos maltraten, que nos quemen vivos, y eso es la esperanza bienaventurada. Me perdonan, pero no es así. No es así. Y luego dice, y otra cosa, y separa las ideas, la manifestación gloriosa de Dios, de nuestro gran Dios y Señor y Salvador Jesucristo. Ahí sí, ahí todo lo que has pensado y lo que va a pasar, indudablemente Francia no va a quedar impune, porque aunque se convierta muchísima gente, pero ¿cómo pueden estar ahí y hacer esas cosas? Si nosotros, todo el mundo se indigna, pero están ahí. ¿Quién los puso? Es lo gracioso de todo este asunto. Es un enigma que yo no acabo de resolver en mi mente. Pero ahí sí, cuando se manifieste, cuando ya definitivamente nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo habla de sus características, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Claro, hemos leído que tenemos que renunciar a la impiedad, claro, pero es que si Él no nos ha redimido de la iniquidad, estamos muy mal. Dice, y purificar para sí un pueblo peculiar. Un pueblo peculiar no es un pueblo extraño. Yo veo muchas manifestaciones o expresiones del cristianismo que digo, caramba, ¿qué será eso? Ya llevo 3 o 4 días que me aparece ahí una iglesia, por ahí, de un africano, donde deja en ropa interior a las mujeres. Y está grabado, es el vídeo. Digo, caramba, ¿pero qué está pasando aquí? Y otras que no nos enteraremos. ¿Qué está pasando? ¿Allí puede haber conversión en eso? No. De ninguna manera. Imposible.
porque toda la obra la ha hecho Cristo y nosotros descansamos. Y Él quiere purificar para sí, para Él. Este versículo para mí me golpea. Digo, el Señor quiere un pueblo, Jesús quiere un pueblo para Él que le identifique su cuerpo. Va a llegar el día que lo va a decir: esta es mi amada, por la que yo entregué todo. Pero la amada ha tenido que entregar todo también para ser parte del cuerpo de Cristo. Pero un pueblo peculiar, no paradójico, no rocambolesco, no titiriteros. No, ese no es el pueblo que Dios está preparando para sí. Porque tiene que ser un pueblo celoso de buenas obras. Y le dice a Tito: estas cosas habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Como era un chaval, dice: nadie te menosprecie. Bueno, en aquella época es que se habla tanto de ancianos y es que porque realmente eran ancianos, ¿no? Muchos de ellos. Ahora, como nosotros no estamos jugando a la lotería, nosotros creemos firmemente lo que dice la palabra de Dios. Esta esperanza que llama gloriosa tiene que traer un resultado en nuestra vida. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1 al 3. Primera de Juan 3, 1 al 3. Dice, mirad cuál amor, o sea, qué cantidad y calidad de amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Claro, examínate a ti mismo y dice: ¿yo? ¿Será que el Señor no me ha visto ayer? O la semana pasada, uy, menos mal que no me vio. No, sí te vio, sí te vio. Y a pesar de todo opina eso de ti. No es un aliento para que hagas ninguna tontería. Pero por su amor inmenso que sobrepasa toda barrera, dice: somos llamados hijos de Dios. Dice: por eso el mundo no nos conoce. O sea, el sistema nos desconoce, nos olvida, se burlan con una grosería. ¿Visteis la figura que representaba a Cristo en esa parodia? Vomitiva. Increíble. Increíble. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. O sea, que lo que nos pasa a nosotros, no te preocupes, no es por ti, es porque está pasándole a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Recuerda, va a haber un momento en que cuando la gloria de Dios se manifieste, al mismo tiempo que se va a juzgar el mundo, nosotros vamos a estar en bodas, nosotros vamos a estar en autoridad, nosotros vamos a estar en poder a la vez. Claro que no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, recuerda, a Tito le dice esas palabras, seremos semejantes a Él. Semejantes, parecidísimos. Porque le veremos tal como Él es. Y entonces no le haremos caso a las mamarrachadas que pintaron en la Edad Media, a las ofensas a la hermosura de Cristo que algunos han pintado como un retrato y dicen: no, es el Señor. Y otros van y la adoran y le llevan flores y una estampita y son devotos de esa mamarrachada que alguien pintó. Ay, Señor. Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, como Él es puro. O sea, haz el esfuerzo. No es dejarte llevar y ya está, porque fácilmente te engañan para desviarte. No, haz tu esfuerzo. Dice: Señor, yo quiero purificarme. Porque recuerda, hablamos de las vírgenes preparadas y las no preparadas.
Sabemos que el Señor, y lo mencioné creo que la semana pasada, en Hechos 1, 9, 10 y 11, se fue. Y dice allí, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y una nube lo recibió y lo encubrió de sus ojos. Lo que sea, aquí pone una nube y ya está, no nos compliquemos más. Porque el engaño con el que van a convencer a mucha gente es que vinieron los platillos voladores y nos llevaron. Llevan desde los años 50, más o menos desde que yo nací o antes, dándole la tabarra con eso. Las aducciones, los platillos, no sé qué. Claro, es una buena excusa. Satanás anticipa un poco las cosas. Y lleva, pues eso, los años 50, 60, tuvo una época, ahora no aparece ninguno, pero siempre ha ido así como cíclico. Y cuando el Señor nos lleve, van a decir, ¿veis lo que pasó? Tantos años diciéndolo y no lo creíais. Vinieron los extraterrestres y nos abducieron. Y todo el mundo se va a quedar feliz, incluso preocupados porque no los abdujeron a ellos. Bien. El caso es que lo cubrió de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí dos varones con vestiduras blancas se pusieron junto a ellos, los cuales también les dijeron, varones galileos, que estáis mirando al cielo, que estáis pasmados. En Burgos, en la catedral, en Burgos nació Quique, en la catedral de Burgos, que como obra arquitectónica está bonita, ¿no? Hay una figura que se llama el papamoscas, el comemoscas, porque está tan alto y hay que mirarlo así, entonces todo el mundo cuando miras hacia arriba, ¿qué hacer? y te come las moscas. Y le llaman el papamoscas. ¿Cuántas moscas habrán visto que se han comido los peregrinos que han ido por allí? Bueno, así estaban, mirando al cielo sin abrir la boca, por instinto, ¿no? Dice, ese mismo Jesús ha sido tomado de vosotros al cielo y así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ahí tenemos la certeza, una de las certezas más importantes de que el Señor volverá. Y esto nos enseña que es la esperanza gloriosa. Tanto que los discípulos, los primeros, vivían convencidos de que Yeshua volvería por ellos y se los llevaría con él a celebrar las bodas del Cordero. Ahora bien, ¿qué es lo que producía en ellos y que tiene que seguir produciendo en nosotros? Primero, deseo de cambiar nuestra vida. Una conversión genuina. No una convicción, una conversión genuina. Porque, te voy a decir algo, en el arrebatamiento los convencidos no se van a ir. Los convencidos puede que en el periodo de la gran tribulación sean los convertidos. Yo creo eso. Que toda esa multitud quiere decir que los que hoy estamos ahí aquí convencidos solamente. Pues si nos atenemos a la estadística bíblica, yo diría que sí, pero quiera Dios que no. El caso es que ellos tenían esa urgencia por cambiar sus vidas, como acabamos de leer. El que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo y le pide a Dios, Señor, purifícame, santifícame todos los días de su vida. Y lo que produjo es una urgencia de propagar el mensaje de la cruz, el mensaje del Evangelio. Nunca se ha evangelizado tan eficazmente y tan rápidamente como cuando se hacía andando, en borrico o como mucho en barco. Nunca. Hoy contamos con todos los medios y ciertamente parece que llegamos a mucha gente.
sin embargo el número de convertidos escasea. ¿Por qué? Ya hemos analizado un poco. Pues llegará el arrebatamiento, que ya hemos hablado de él. Pero entre lo que veíamos en Tito capítulo 2, versículo 13, recuerda que decía, aguardando la esperanza bienaventurada, que es el arrebatamiento. Y el segundo evento, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En ese tiempo está la gran tribulación y las bodas. Y las bodas, evidentemente. Pero está ahí la gran tribulación que el Señor mismo, cuando se la trata de describir a sus discípulos, le dice, es que no puedo mostraros ningún ejemplo, porque va a ser tan fuerte que nunca, o sea, todo lo que pasó antes, y pasaron cosas muy fuertes, ¿no? Dice, de ahí no puedo extraer un ejemplo para daros, porque es una tribulación como nunca antes la ha habido, y por supuesto el Señor ya cortará y nunca la habrá jamás. Tenemos las promesas claras, ciertas, recuerda, ya las hemos visto en Juan 14:1, cuando el Señor le dice a sus discípulos, despidiéndose de ellos, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas mansiones hay, moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Dice, voy pues a preparar el lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros estéis también. Recuerda, hicimos 2 semanas explicando lo que es una boda, porque es exactamente lo que pasa aquí. El novio se desposa, se va, prepara el lugar, y cuando está listo, regresa y se lleva a su novia donde está él. Así somos nosotros. 2 semanas estuve hablando de eso. Por eso ya creo que es suficiente. Mientras tanto, nosotros tenemos que tener la esperanza, recuerda, firme en la fe, no una lotería. Y Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 18, dice, por tanto, consolaos unos a otros con estas palabras. ¿Pero qué palabras se está refiriendo? Pues cuando Pablo les describe cómo va a ser el arrebatamiento. Que los muertos en Cristo van a resucitar primero, luego nosotros en un instante, en un parpadeo, seremos arrebatados y todos juntos seremos transformados y llevados también en los platillos volantes. No creo. Pero, y ocurrirá lo mismo que ocurrió con él, va a ocurrir con su novia, porque la identificación entre Cristo y su novia es perfecta. No olvides eso, perfecta. Por eso les dice, bueno, esa noticia que os acabo de compartir y de darles un bombazo, que no tengáis miedo, dice, más bien que sirva de consuelo. Esperamos eso. Ese evento que va a llegar, que puede llegar ya mismo, es consuelo para los que lo esperamos. Por cierto, para otros no. Otra figura burladora que salió en la Olimpiada, porque no son Juegos Olímpicos, sí. Fue un caballo blanco. Un chico civil, claro, yo lo entiendo porque es civil, entendía que era, y cuando va al libro del Apocalipsis coge el texto de Jesucristo, y le parecía horrible que viniera a regir con vara de hierro. Y decía, ¿cómo es posible? Humanismo, ¿no? Es un chico convencido, muy convencido de la religión. Se han disparado todos los convencidos. Pero que dice, ¿cómo va a hacer eso? ¿Qué esperas? ¿Que les dé una propina? ¿Que les compre un piso? O algo así. Porque no sabe que hay otros 4 caballos mencionados en la Biblia, y el primero que va a salir cuando la iglesia ya no estemos aquí es el caballo blanco, y una figura que tiene un arco sin flechas, y es blanco también, y sale victorioso. Ese es el anticristo, y lo que está anunciando esa payasada, pero ahí sí hay un mensaje profético, es el anticristo.
Ahí sale en esas cosas. Yo no sé, porque ahí aparece en los comentarios, pero me parece horrible y de mal gusto. Horrible. Bueno, y hay una esperanza santificadora, como os dije, el que tiene esa esperanza pues se va a purificar. Primera de Juan 3:3 vuelve a decir lo que ya había dicho antes, y cualquiera que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Pero también Pedro hace una alusión a esto y dice en su segunda carta, capítulo 3, versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Tranquilo, a ti no te pilla por sorpresa. A los convertidos no les pilla por sorpresa. En el cual los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y el 11 es el importante. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, todo lo que acumulamos, todo lo que creemos que es nuestro, va a ser deshecho. ¿Cómo no debéis vosotros de conduciros en santa y piadosa manera de vivir? Porque algunos sinceramente los veo pues muy preocupados por las cosas de este mundo. Muy preocupados, muy afanados. Y mira que el Señor hace una y otra referencia. No estéis preocupados, no estéis afanosos. Yo me encargo de todo. La cuenta me la pasan a mí, yo pago la factura. Y nosotros no lo creemos. No lo creemos, sinceramente. Y especialmente, claro, cuando se trata de salvación. ¿Y cuántas religiones hay que dicen, bueno, Cristo sí, pero? Ese pero es lo que los mata. Sí, Cristo, pero yo tengo que, como dice aquí, ¿no?, portarme bien. Si no, no me voy al cielo. Pero si la estancia en el cielo no depende de nosotros, porque entonces no habría nadie. No depende en absoluto de nosotros. Entonces, cada vez que oigas un pero, borra eso. No hay peros. Nuestra salvación es únicamente en Cristo, únicamente en Él. Y ya para finalizar hoy, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 9 y 10. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 9 y 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros lo que... ¿de qué manera, perdón? Porque ellos mismos cuentan de nosotros de qué manera nos recibisteis y de cómo os convertisteis. Una de las cosas que Pablo se cercioraba en cada lugar donde iba era si se habían convertido. Yo creo que hoy no se mira mucho eso, porque lo importante es llenar. Un convencido diezma, recuerda, o sea que las arcas de la iglesia se van a aumentar. Sí, el joven rico diezma de todo, escrupulosamente, sí, diezman los convertidos. Claro, el tema de material o económico fue su freno. Porque ya Dios le dijo, vale, todo eso haces, perfecto, ahora dámelo todo. Yo no, de ninguna manera, pienso que Dios lo iba a dejar en la indigencia. Quería otro pobre más. No. Repito, quería su corazón. Y Pablo iba y decía a los tesalonicenses, oye, me habéis recibido maravillosamente y estoy viendo cómo os convertís de vuestra idolatría para servir al Dios vivo y verdadero. Vivo y verdadero. Ya termino. Parece que no han pillado, como hoy he hecho más corto, no pillan la idea.
y esperar del cielo. Esperar del cielo. Es que este es el evento próximo. Está ahí mismo. Y esperamos del cielo a su Hijo, aquel que resucitó de los muertos, a Jesús, el cual nos libró de la ira que ha de venir. Tercos y contumaces todavía hay gente que dice, no, la iglesia, como todo ser humano, tiene que pasar por la gran tribulación. Pero por Dios. Claro, si logran engañar, y hay tanta confusión y tanto engaño, y dan unos argumentos, si es que en la Biblia puedes encontrar argumentos bastante variados, pero hay que centrarse en lo que es correcto. Hay que centrarse en lo que dice la palabra de Dios. Bueno, tenemos que ayudar, como si Pablo viniera ahora a visitarnos y le diéramos, como siempre que recibimos a algún pastor de fuera, oye, qué bien me habéis recibido, ¿eh? Y además compruebo que os habéis convertido. Convertido. Ya habéis dejado todo lo que era idolatría, que es un mundo muy amplio, la idolatría, y ahora estáis en servir a Dios. Ahora estáis concentrados en hacer su voluntad. Ahora solo queréis hacer lo que Él os dice. Ahora, como la cabeza se mueve, el cuerpo se mueve. Van juntos. Por eso cuando yo digo que nosotros no vamos a tener el mismo plan que los judíos, incluso que los gentiles que se vayan a convertir, los convencidos de hoy que se van a convertir en la gran tribulación, no tiene el mismo plan el Señor con ellos. El plan con nosotros, los de hoy, los de ahora, los de aquí, es peculiar. Porque es hacernos uno con Él como un esposo y una esposa. Esa es la peculiaridad. Y preguntan, ¿dónde vamos a estar los cristianos cuando ya todo esto acabe? La respuesta es muy sencilla, donde esté Cristo. No tenemos que preocuparnos. Donde esté Cristo, estará la iglesia. Pero la iglesia se forma hoy. No mañana. No tal vez. ¿Con cuánta gente hablas? Dices, sí, yo tengo la esperanza de ir al cielo. Pero tú notas en el lenguaje, bueno, yo creo que sí, voy a ir al cielo, no es la lotería. Ah, sí, yo creo que sí, pero no hay convicción. Señor, úsanos para ese propósito. Es lo más importante que tenemos que hacer ahora en estos tiempos. A veces tratamos de convencerlos y tenemos excelentes argumentos y los convencemos. Pero Señor, tú lo que quieres es que se conviertan. Es algo que tú vas a hacer y a producir en ellos. Pero si no tenemos eso en nuestra perspectiva, si no tenemos eso en nuestra mente, ¿cómo vamos a predicar correctamente? ¿Cómo vamos a trasladar el evangelio de la salvación a alguien que cree que, bueno, sí, vale, me la han dado y me la dan, vale, pues lo acepto? Alguien que no sabe que si no recibe ese evangelio y esa salvación, la eternidad en el infierno es lo único que le va a esperar. Señor, pero si tu iglesia no estamos realmente convertidos, si realmente no hemos superado pruebas fundamentales de desapego, de desarraigo de este mundo,
nuestra situación es triste y lamentable. Triste y lamentable. Por eso hoy queremos decirte, y te pido que te pongas en pie con todo el respeto y silencio. Que tu vida sea la gloria de Dios. ¿Acaso lo es? ¿En este momento está siendo gloria para Dios tu vida? Y no hablo de la de hoy, la de aquí. Ahí medita en tu corazón.